Hace más de un año que la pandemia tomó por sorpresa a miles y miles de empresas de todo el mundo. Y aunque nadie estaba preparado para una situación como esta, esos miles y miles de equipos de trabajo pasaron al teletrabajo y de alguna forma, con muchos ajustes al principio, el asunto como que funcionó. El teletrabajo se ha convertido en la herramienta bandera de las empresas, una alternativa que también significa para el empleador un ahorro a nivel operativo y de infraestructura y una forma de motivación para el empleado, pero tiene sus condiciones. De hecho, ya con menos restricciones, muchas empresas han decidido permanecer en trabajo remoto. Pero, ¿te has puesto a pensar qué implicó para las áreas de IT de todas esas empresas este paso del trabajo en oficinas al trabajo en casa? Si bien Cisco tenía, desde antes de la pandemia, una cultura del teletrabajo muy interna, muy arraigada, ¿sí? Nosotros somos teletrabajadores natos desde hace más de 20 años, ¿sí? La realidad es que la pandemia nos agarró por sorpresa. Nuestro mundo, antes de la pandemia, empezaba y terminaba en nuestras oficinas. Nosotros somos, de nuevo, un departamento de servicios internos y dábamos servicios a los usuarios que venían a la oficina. Y ahora la oficina está cerrada. Ahora nos gusta decir, antiguamente manejábamos 25 ambientes de infraestructura, ahora tenemos que manejar 3.500, porque cada casa de cada empleado es una red diferente, es un ambiente de TI diferente, donde tengo que entregar servicios, porque el usuario está ahí con sus soluciones tecnológicas que tienen que funcionar como si estuviera en la oficina, de la misma manera. ¿Te imaginas lo que es estar pendiente de 3.500 mini oficinas? Cada una con sus problemas particulares, esparcidas en miles de casas con la complejidad de una empresa tecnológica como Cisco. Era una labor inimaginable. ¿Cómo podía el área de IT brindarle apoyo necesario a todas esas personas y no morir en el intento? Pues no fue fácil, y la labor requirió muchos ajustes, porque aunque Cisco tenía una cultura de teletrabajo muy robusta desde hace muchos años, no aplicaba para el 100% de los empleados. Entonces los sistemas no tenían la capacidad suficiente para soportar la carga. Entonces, ¿cómo hacíamos para, de alguna manera, lograr eso? Bueno, hicimos muchas cosas fuera de lo común, ¿no? Una de las primeras cosas que hicimos fue el tema de los repuestos. Nosotros tenemos un departamento de servicio técnico de nivel 1, donde reparamos computadoras, reparamos teléfonos celulares, damos el soporte básico a los usuarios. Todos esos repuestos, todas esas computadoras extras, todas esas herramientas que necesitábamos estaban en la oficina. Así que las tuvimos que sacar de la oficina y las enviamos a las casas de nuestros técnicos. Las enviamos a las casas de nuestros ingenieros y de nuestros analistas de TI, para que ellos puedan desde sus casas brindar ese servicio. Como sea, incluso tenemos historias de nosotros mismos agarrar el auto e ir hasta la casa de un usuario a solucionarle el problema, ¿sí? O a través de algún medio de transporte enviarle una computadora, enviarle un teléfono celular, ¿sí? Y bueno, si se tratara de un par de decenas de empleados sería una labor inconveniente pero lograble. Pero tener que ir casa por casa llevando repuestos y soporte técnico y además durante una pandemia, para ello tuvieron que contratar varias empresas de logística y transporte, saltar obstáculos de burocracia, en fin. Fue increíble lo que lograron. Y aunque ya ese esfuerzo inicial quedó en el pasado y el sudor del equipo de IT ya se secó un poco, la experiencia de Cisco es un gran ejemplo para nuestro tema de hoy. ¿Por qué la oficina de IT se tomó todas esas molestias para que todos y cada uno de los empleados tuviera un buen funcionamiento de sus equipos y sistemas? ¿Y qué tiene que ver esto con la experiencia del cliente? Desde Cisco CX esto es Always On, en donde exploramos todas las facetas de la tendencia empresarial más importante de esta década, la experiencia del cliente. Nuestro invitado de hoy es Diego Barroso, gerente de IT para Cisco en Latinoamérica, y antes de llegar al punto central, repasemos un poquito qué es un área de IT hoy. Bueno, IT, digamos, es el clásico departamento antiguamente conocido como el departamento de sistemas dentro de las organizaciones, ¿sí? Es una unidad de negocios o un departamento de servicios, generalmente con cara al usuario interno, ¿sí? Con cara al empleado de una organización. Estos departamentos diseñan e implementan las herramientas tecnológicas y los procesos que usan los empleados de una organización. Y Diego está obsesionado con las motocicletas, es su hobby principal aparte de la tecnología. Y por eso la mejor forma para explicarnos la función de las áreas de IT es tratando de ubicar el departamento como si fuera la parte de una moto. Yo creo que, como sabes, hoy las motocicletas son prácticamente electrónicas, ¿sí? Tienen un cerebro electrónico que controla muchas de las funciones, ¿no? Porque traen sensores,
sistemas de inyección electrónica, suspensiones ajustables electrónicamente, monitores de presión de neumáticos, pantallas derivabrisas eléctricas, ¿no? Entonces yo creo que IT si me preguntás cuál es dentro de la moto la parte, yo creo que sería justamente la computadora, el cerebro principal que controla todas esas funciones, ¿no? Que vela porque esos sistemas o subsistemas de la moto funcionen en armonía, funcionen como tengan que ser, ¿sí? Y si no, si me preguntas desde el punto de vista humano, quizás sería justamente el técnico, el mecánico, que se encarga de hacerle el mantenimiento a la moto para que funcione siempre de la mejor manera posible. Dentro del departamento de IT sucede algo muy interesante en las organizaciones, algo que quizá no sucede en las demás áreas, y es que se forma un vínculo muy particular, y que es un punto clave de nuestro tema de hoy. Tenemos que acompañar al usuario en todo su ciclo de vida dentro de la empresa. Nosotros estamos constantemente con el usuario. Somos uno de los primeros departamentos que estos usuarios visitan cuando entran nuevos a la compañía. ¿Por qué? Porque vienen justamente a buscar sus herramientas informáticas, vienen a entender cómo funcionan las cosas dentro de la intranet, cómo funcionan los sistemas, ¿sí? Así que somos uno de los primeros puntos de contacto. Por supuesto, durante su trabajo, durante su vida dentro de Cisco, también somos parte de ellos porque los estamos asistiendo constantemente, brindándoles soluciones, haciéndole upgrades, solucionándole los problemas que puedan ocurrir. Y cuando por algún motivo se van de la compañía, porque cambian de trabajo o por lo que fuese, también nos visitan porque nos vienen a entregar esos assets que nosotros les dimos, o tenemos que dar cuentas de baja, o incluso transferirles algunos de esos assets, como por ejemplo la línea de teléfono celular, a su nombre personal para que continúen su camino en otra compañía. Puede que algunas áreas de una organización nunca se hablen entre sí, pero IT está siempre en contacto con todos porque la tecnología hace parte de la gran mayoría de los procesos internos y externos, y por eso se torna casi que íntima esa relación entre IT y sus usuarios. Mira, históricamente los departamentos de IT eran departamentos de soporte. Simplemente estábamos ahí para solucionar algún problema que se presentase con justamente alguna de estas soluciones o herramientas tecnológicas. A medida que las organizaciones evolucionaron, el departamento de TI también lo hizo, y hoy es considerado un aliado estratégico dentro de las organizaciones. Como te decía antes, el departamento de IT está alineado con la visión y las metas empresariales, y en base a eso desarrollamos nuestra estrategia, ¿sí? Para acompañar al negocio en todo momento. En el caso puntual de Cisco, nosotros vemos a nuestros usuarios como clientes, porque nos definimos no como un departamento de soporte, sino como un departamento de servicios. Nosotros entregamos servicios IT con valor agregado hacia dentro de la organización. Esto que dice Diego es muy importante porque al pensar en sus usuarios como clientes, necesariamente ellos se esfuerzan más por hacer su trabajo de la mejor manera. Esto a pesar de que son compañeros de la misma empresa y en teoría son su única opción. O cuando hablo esto por ahí con amigos o con otros colegas, me dicen, bueno, pero espera, vos decís que sos una empresa, una unidad de negocios que da servicios internos a un determinado grupo de clientes, pero la realidad es que tus clientes los tenés todos cautivos, porque van a tener que venir a vos tarde o temprano. Bueno, en cierta forma, quizás sí, para lo que denominamos los servicios básicos, ¿sí? Hay un set de servicios básicos que por supuesto todo empleado dentro de la organización necesita para llevar a cabo sus funciones, pero también hay un set mucho más grande de servicios avanzados o de servicios extra, donde el usuario puede optar por tomarlos o no, y ese puede optar por tomarlos o no simplemente va a mejorar sus capacidades o su, digamos, llamémosla entre comillas, su comodidad, para aumentar su performance en un punto, ¿sí? O sea, ofrecemos una serie de servicios adicionales complementarios a los servicios básicos, ¿sí? Esos servicios adicionales generalmente tienen un costo que cada unidad de negocio va a colaborar o se va a hacer cargo de ese costo para cada uno de sus empleados, ¿sí? Y lo hacemos así justamente como te decía, Cisco IT es una unidad de negocios de servicios, es una unidad de servicios, es un grupo de servicios. Y entonces, como esos servicios tienen, digamos, son complementarios a los servicios básicos, los hacemos con un costo, por supuesto, competitivo. ¿Por qué? Porque en algún punto nosotros también tenemos que competir con el exterior.
¿sí? No hay ninguna restricción de que un usuario pueda contratar un servicio en el exterior con su tarjeta de crédito corporativa. Entonces, una de nuestras misiones en Cisco IT es identificar cuáles son esas áreas, cuáles son esas necesidades que tienen los usuarios, por qué están mirando afuera en vez de mirar hacia adentro, ¿sí? Y nosotros mejorar esa oferta a nivel tecnológico, a nivel costos, por supuesto, y a nivel, como te decía, entrega con rapidez y con fluidez y, por supuesto, dar un buen servicio de soporte en caso de ser requerido. Esto quiere decir que ellos no son como la típica cafetería del hospital, donde venden comida que por lo general no es muy sabrosa, pero saben que no hay competencia dentro de las instalaciones y las personas sí o sí tienen que comer ahí, porque además los contratos del personal de salud suelen incluir la comida de esa cafetería gratis. Pero ¿qué pasa si los usuarios frecuentes se comienzan a dar cuenta de que es mejor o más saludable llevar su propia comida o salir a comprar su almuerzo? Al igual que las áreas enfocadas en los clientes fuera de la organización, el área de IT tiene que medir constantemente la satisfacción que tienen sus usuarios y tratar de cumplir con sus expectativas. En otras palabras, aunque son la primera opción del cliente, eso no se puede convertir en un argumento para conformarse con dar un servicio mediocre. Entonces tenemos por un lado que dentro del área de IT funciona una cultura enfocada en la experiencia del cliente. Ven a sus usuarios y colegas como clientes y los tratan como tal, y eso los motiva a querer hacer su trabajo de la mejor manera. Y por otro lado, el buen funcionamiento del área de IT está directamente vinculado con la experiencia del cliente, ese cliente de verdad, por decirlo de alguna forma, porque en la medida en la que todo funcione y fluya dentro de la empresa, los clientes de afuera también lo notan. En esta actualidad en la que todo está relacionado con tecnología, cuando los sistemas de una empresa no funcionan bien, esa marca queda mal con sus usuarios. Es así de simple, pero a la vez es muy delicado. Mira, te voy a dar un ejemplo que me gustó mucho, que me pasó hace poco en la vida real, ¿sí? Eh, Tuve, con una diferencia de un mes y medio, dos problemas con justamente dos de mis tarjetas de crédito, ¿sí? O sea, tuve un problema primero con una tarjeta de crédito, después con otra, separados en el tiempo de un mes y medio, 2 meses aproximadamente. La primera tarjeta de crédito es una tarjeta de crédito emitida por un banco, ¿sí? Quiere decir que el banco que está detrás tiene el management digamos, de esa tarjeta. La otra tarjeta de crédito que tengo, la contraté directamente con la compañía de tarjetas de crédito, ¿sí? O sea, hay una diferencia entre los interlocutores. Cuando tuve problema con la primera tarjeta, la que era de alguna manera entregada por el banco, bueno, ¿qué hice? Llamé al banco, ¿sí? Eh, Ambos problemas cabe destacar que eran muy particulares y yo realmente necesitaba hablar con una persona, ¿sí? Acá por ahí se caen todos los modelos, porque siempre hablamos, en Haití hablamos de automatización, hablamos de procesos, hablamos de software, de hardware, pero la realidad es que algunas veces tenemos que hablar con una persona para que las cosas se solucionen, ¿no? Y en este caso muy puntual tenía que hablar con una persona. Entonces llamo al banco, ¿no? Por supuesto al número de Customer Service del banco, me encuentro con un IBR que me dice: su llamada será atendida por el buzón de mensajes al finalizar el tono. Un montón de opciones y me lleva a navegar en esas opciones, apriete 1 para acá, apriete 2 para acá, apriete 3, hasta que al final logro dar con un agente. La gente, por supuesto, me atiende muy cordialmente, escucha mi problema, le explico mi problema, lo escucha y genera un caso. Genera un caso en su sistema y me dice, bueno, seguramente en 48 o en 72 horas su caso va a estar resuelto, ¿sí? Una calidad de servicio totalmente aceptable, podríamos denominarla estándar, ¿sí? Si miramos los estándares de la industria, fue un modelo de soporte estándar, ¿sí? La realidad es que mi caso finalmente se resolvió a las 48 y pico de horas, como ellos lo mencionaron, sin mayores inconvenientes. Genial, un ejemplo. Ahora, después de un mes y medio, como te decía, 2 meses, tuve un problema con la otra tarjeta de crédito que era emitida directamente por la entidad financiera en sí de la tarjeta de crédito. Nuevamente, quería hablar con una persona, así que llamo al número de Customer Service. Me encuentro nuevamente con un IBR, pero tenía solamente dos opciones. Decía, presione 1 si quiere conocer saldos o algún detalle de su tarjeta, y presione 2 para hablar con un operador. Presioné el 2 y inmediatamente me atendió un operador sin prácticamente nada de esperas. Por supuesto, la gente me saludó muy cordialmente, le expliqué mi problema y me dijo, deme un minuto, que voy a chequear algunos datos en el sistema.
chequeó los datos en el sistema y me resolvió el problema en el acto. Señor, su problema ya está resuelto. Por favor, chequéelo si es así. Yo lo chequeé con mis comprobantes, con mi sistema. Efectivamente, el problema estaba resuelto. Muchas gracias. Entonces, acá tenés dos ejemplos de entregar servicios similares, ¿sí? De dos formas totalmente distintas, con dos filosofías de acceso al cliente o de entrega de servicios de valor al cliente totalmente distintas, que generan en el usuario final, en ese cliente interno que tenemos, dos experiencias totalmente distintas. Entonces, la inquietud o la pregunta que te dejo es la siguiente. Si yo el día de mañana llego a tener un problema personal de cualquier índole, económico, personal, lo que sea, y tengo que dar de baja una de esas dos tarjetas de crédito, ¿cuál pensás vos que elegiría? Ya sabemos cuál es la respuesta, y este es un gran ejemplo de cómo la experiencia del cliente se puede dañar por completo con una sola llamada, pero también puede encender luces de colores y hacer felices a los clientes, quienes en últimas decidirán que ese es el servicio al que desean comprarle, y además es la vara con la que van a empezar a medir servicios de ahí en adelante. No sabemos con exactitud qué procesos internos causaron que un mismo problema se solucionara en un minuto en una empresa y en 48 horas en otra, pero sabemos que el área de IT hace parte del proceso e incluso de cómo fue creado y estructurado. Entonces es ahí cuando vemos la relación más directa entre este departamento y la experiencia del cliente final. Y esto lo trasladamos de alguna manera a la filosofía de trabajo que queremos entregar nosotros desde IT. Tenemos que entregar los servicios rápido. Y digamos, de alguna forma en los últimos años, y sobre todo con esta maravilla que nos pasó, que fue la pandemia, por alguna forma decirla, en lo que respecta a los procesos internos, nos abrió los ojos en que ese tipo de cosas tenían que cambiar. Teníamos que ser más ágiles en entregar esos servicios, porque la gente necesita soluciones ahora, ¿sí? No en 48 horas, ahora. O sea, si yo soy capaz de darle a mi fuerza de ventas, darles a mis usuarios servicios de IT de calidad, en forma rápida y manteniendo siempre una responsabilidad en cuanto al ciclo de vida, esa gente, esa fuerza de ventas, esos empleados van a estar más preparados para justamente dar el servicio que sus clientes les requieren a ellos. Entonces, de ahí de alguna forma surge todo este pensamiento, toda esta manera de trabajar, de decir, tenemos que hacer lo necesario como dé lugar para poder entregar esos servicios de forma rápida. ¿Para qué? Para empoderar a nuestros usuarios a que ellos también puedan entregar sus servicios de forma más rápida. Y no, lo que pasa es que en esos casos es tan grande la masa de clientes, al tipo no le importa perder un cliente. Pero yo no me puedo dar el lujo de tener ni un usuario insatisfecho. Porque de esto trabajamos, de esto vivimos y para esto nos pagan, ¿sí? Somos un departamento de servicios internos, no podemos darnos el lujo de decir no o de retrasar un pedido. Tenemos que cumplir con absolutamente el 100% de nuestros usuarios. Para el equipo de IT en Cisco Latinoamérica, esa es la clave de su trabajo, saber que ellos son la sangre que mantiene con vida a la organización. Y en ese sentido, la gran lección que nos deja la experiencia de Diego y su equipo es precisamente esa motivación de ver a los usuarios como clientes, y saber que si ellos hacen un buen trabajo, todos los demás van a poder hacer un buen trabajo. Y al final del día toda la empresa queda bien, no se cae ninguna pieza y sobre todo la experiencia de los clientes va a ser óptima. Y por eso es que durante la pandemia el equipo de IT movió cielo y tierra para que los 3.500 laptops de sus clientes y sus plataformas funcionaran perfectamente. Yo creo que digamos que el éxito de un departamento de IT viene de alguna manera de cómo los servicios que entrega acompañan al éxito del negocio, de cómo acompañan al éxito de la empresa. Y cuanto más fluida sea la relación con aquellos consumidores de esos servicios, mejor va a ser, ¿no? Porque de alguna manera estás demostrando que esos servicios que estás entregando, esas soluciones que estás entregando, tienen el valor esperado. Creo que uno de los, digamos, de las cuestiones que tienen que plantearse los diferentes departamentos de IT en las organizaciones es que tienen que salir de esos modelos rígidos del pasado, de esos modelos quizás burocráticos, de esos modelos que por ahí ponen algún tipo de traba, que al final del día
lo único que hacen es entorpecer la operación. Y con un solo objetivo, que creo yo que es la culminación de todo. El objetivo va a ser recibir de esas personas a las cuales vos les das el servicio, recibir un email donde el email solamente tenga una palabra: gracias. Nada más. Always On es una producción de Naranja Media para Cisco CX. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.